¿Puede el pueblo gobernarse a sí mismo? Una miríada de pensadores y teóricos se hizo esa pregunta a lo largo de la historia. Quienes más positivamente respondieron fueron los anarquistas. Esa corriente de pensamiento está en contra de toda forma de gobierno que no sea directa y en la cual participen los gobernados. Si bien hay antecedentes históricos, el anarquismo moderno nace en el siglo XIX y su padre fue sin dudas el francés Pierre-Joseph Proudhon. Distintas corrientes fueron apareciendo que muchas veces eran incompatibles entre sí. En el terreno de lo real, hubo experiencias anarquistas que generalmente terminaban en fracaso, tal vez siendo la más famosa de ese siglo, la Comuna de París, reivindicada tanto por anarquistas como por marxistas. La zona entre Europa Central y Rusia fue una zona de frontera donde grandes potencias ejercían su influencia. A principios del siglo XX, parte de esta estaba bajo el control del Imperio Alemán y Austrohúngaro, mientras que la otra estaba bajo el dominio ruso. En los siglos anteriores, la actual Ucrania también había sido una zona de frontera. El Imperio Otomano dominó el sur desde el siglo XV. La mayor parte de su territorio había estado bajo el dominio de la Confederación Polaco-Lituana desde esa misma época aproximadamente. La cultura cosaca se había formado allí, en la zona fronteriza de esos dos imperios y la Rusia zarista, cuya influencia comenzaría a aumentar en los próximos siglos. Crimea y el sur de Ucrania fueron conquistados por Catalina la Grande y colonizados por rusos, que se sumaban a la población eslava y tártara local. Finalmente, la Confederación Polaco-Lituana desaparecería por ser su territorio repartido entre el Imperio Ruso, Prusia y Austria. Ya en el siglo XX, casi al final de la Primera Guerra Mundial, los poderes centrales liderados por el Imperio Alemán y el gobierno bolchevique firman el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1919. En el tratado, Rusia renunciaba a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, que a partir de entonces quedaron bajo el dominio y la explotación económica de los imperios centrales. En la Rusia zarista, distintas ideas revolucionarias habían sido introducidas desde Europa. El marxismo y el anarquismo habían crecido en ese país aún dominado por un sistema semifeudal. El campesino y peón Néstor Magno, de la aldea de Gualiapole, ubicada al sureste de Ucrania, nacido el 27 de octubre de 1889, comienza a participar de actividades consideradas revolucionarias a sus 16 años cuando trabajaba en una fábrica. En 1907 asesina a un policía y en 1908 se lo condena a la horca. Por ser muy joven, su pena se conmuta por prisión perpetua. Va a prisión en Moscú y se hace amigo de Piotr Arshinov, el cual convierte a Magno en anarquista. En 1917 es liberado por el gobierno de Kerensky y retoma sus actividades revolucionarias. Vuelve a su pueblo natal de Gualiapole, donde llega a ser presidente del Soviet local, de la Unión de Campesinos y de la Unión Profesional de Obreros, Metalúrgicos y Carpinteros. Al desintegrarse el Estado ruso, comienza a llevar la actividad revolucionaria más allá y expropia las grandes haciendas de los terratenientes y las propiedades de industriales y campesinos acomodados de la región. La fuerza de los poderes centrales ocupan el país y el Comité Revolucionario pasa a la clandestinidad. Se organizan batallones de obreros y campesinos. Comienzan actividades guerrilleras contra las fuerzas de ocupación y el gobierno títere que impusieron. Magno vuelve a Moscú, donde se entrevista con varios líderes revolucionarios, entre ellos el anciano anarquista Piotr Kropotkin e incluso con Lenin. Vuelve al sur de Ucrania, donde luego de varias peripecias logra nuevamente ponerse al mando del ejército de campesinos y obreros, aunque predominantemente campesinos, ahora llamado Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, o también Ejército Negro. Hay que entender que lo que había sido el Imperio Ruso estaba sumido en un profundo caos. Los bolcheviques tenían nominalmente el poder, aunque no controlaban la mayoría del territorio, que estaba en disputa con fuerzas locales y ejércitos de distintas fuerzas políticas. Esto explica la posibilidad que tuvieron los anarquistas de establecer su zona en el sur de Ucrania. Magno tuvo relaciones ambivalentes con los bolcheviques, con los que estuvo varias veces aliado. El ejército negro comienza a expandir el territorio bajo su control, tomando varias ciudades a orillas del Mar Negro, incluida Mariupol. El sistema que se estableció fue bajo principios anarquistas. No había un estado central y cada comunidad se autogestionaba. Había soviets libres de trabajadores y se estableció un sistema de intercambio de bienes. Como es de esperarse, fue difícil establecer este tipo de organización y esta no surgió de la nada. En parte su éxito en esta área se debe a que varias comunidades campesinas ya tenían una organización autónoma de este tipo relacionada a la gran influencia cosaca que había. Por otro lado, los anarquistas se organizaron en la llamada Nabat, o Confederación de Organizaciones Anarquistas,
que le daba cierto orden a las distintas facciones, aunque las distintas concepciones de lo que el anarquismo debía ser continuaron en disputa hasta el final. En el llamado territorio libre, o también Magnovia, se estableció de lleno este tipo de sociedad anarquista. ¿Y en qué consistió esto? Como dijimos previamente, a las comunidades campesinas se les permitió plena autonomía. Se establecieron comunas agrarias, donde se tenía la propiedad común de la tierra, y se vivía en comunidad, aunque el que quería vivir más separadamente era libre de hacerlo. Las industrias se organizaron en soviets, donde las cuestiones eran decididas por sus trabajadores. La economía en general fue una mezcla de anarcocomunismo y socialismo de mercado. Había comunas que se manejaban sin dinero, pero la mayoría de la población seguía usándolo. Este debía ser aceptado en los intercambios obligatoriamente, es decir, no se podía negar una transacción si una de las partes usaba dinero. Esto dado que muchos de los elementos más radicales solo querían aceptar el trueque. La educación no era obligatoria en Magnovia, y se establecieron escuelas libres siguiendo los principios del anarquista español Francisco Ferrer. Había cursos de alfabetismo y también de historia, sociología y teoría política, que también eran gratis. El ejército negro logró grandes conquistas territoriales, pero en esos territorios no se estableció este tipo de sociedad. A diferencia de los nacionalistas ucranianos o los ejércitos blancos, el ejército negro aceptó en sus filas a gente de todo origen étnico, sirviendo en él ucranianos, judíos, griegos y otros. Pero ¿cómo se decidían las cuestiones más amplias, más allá de la parte social y económica? Esto se hacía a través del Congreso de Campesinos, Obreros y Soldados. Hubo 3 de ellos mientras existió Magnovia. Hay que señalar que había un gran culto a la personalidad hacia Néstor Magno, al cual se llamaba padre. Él era inmensamente popular en Magnovia y en gran parte de Ucrania. Mientras más avanzaba la guerra civil, se hacía más claro que los bolcheviques iban a ser los ganadores. La actitud bolchevique fue haciéndose más dura hacia los anarquistas, ya que las visiones que tenía cada bando de cómo debía ser la sociedad eran incompatibles. En 1920 se derrota al general Blanco Wrangel, la última fuerza zarista significativa que quedaba. Para 1921 lanzaron una gran ofensiva que derrotó al ejército negro y tomó los territorios bajo su control. Magno logra escapar hacia Rumania, desde donde va a Polonia, luego a Alemania y termina en París, donde vive hasta su muerte en 1934. La experiencia del territorio libre y el ejército negro de Néstor Magno es extremadamente interesante. Las mismas condiciones de caos y disolución que hicieron posible que una sociedad anarquista se estableciera, fueron las que hicieron posible que surgiera un gobierno centralizado como el de los bolcheviques. Ambas fuerzas no pudieron convivir en paz al haber sido derrotado su enemigo común, las fuerzas reaccionarias y monárquicas de los blancos. Durante sus 3 años de existencia, Magnovia mostró que es posible vivir sin una autoridad central fuerte y con amplias libertades. Incluso es posible prescindir totalmente de capitalistas o organizadores estatales al estilo bolchevique. No se vivieron grandes penurias durante esos tiempos ni tampoco se extendió la miseria. Algo que es importante señalar también es que sí había autoridades. Néstor Magno tenía autoridad por sobre sus hombres y daba órdenes. El ejército negro, si bien era de voluntarios, tenía una estructura similar a la de cualquier ejército, lo que le posibilitó enfrentarse de igual a igual a otras fuerzas. Es imposible pensar que el territorio libre podría haber existido sin el ejército negro. Muchos anarquistas criticaron a Magno justamente por eso, y no lo veían como un verdadero anarquista. Pero cuanto más pasa el tiempo, podemos ver que los anarquistas del sur de Ucrania fueron los más exitosos y los que, confrontados con la realidad de la sociedad humana, lograron articular respuestas a los distintos problemas. Tal vez algún día las ideas y experiencias de Néstor Magno, su ejército negro y el territorio libre puedan inspirar nuevamente a quienes quieran mejorar la sociedad. Espero que les haya gustado el video. ¿Conocían a Néstor Magno? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes apoyan el canal en Patreon. Latinoamérica Ball, Eric Ríos Guzmán, Juan José Pozo, Mirt, Manu Canaval, Ben L, David Cardona, Sharobor, Diego Londoño, Conev Gugasvili, Solaris, John Cuenca García, José Flores, Salo Cejas y Carlos. Gracias a todos por su tiempo. Saludos.